Bueno, vamos a resolver algunos problemas del primer trabajo práctico correspondiente a la unidad 1. El primer problema dice, exprese las siguientes cantidades en la unidad de medida que se indica en cada caso. En el caso A, nosotros tenemos 0,00092 gramos que queremos transformar a miligramos. Para hacer esa transformación, lo que podemos hacer es desplazar la coma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros sabemos que tenemos gramos, decigramos, centigramos, miligramos, y para el otro lado tenemos decagramos, hectogramos y kilogramos. En este caso, yo quiero desplazar la coma desde los gramos hasta los miligramos. Entonces la tengo que correr 1, 2, 3 lugares hacia la derecha. Entonces, acá la coma la vamos a correr exactamente igual que estos saltitos que hice en esta tablita. Entonces vamos a correr la coma 1, 2, 3 lugares y el resultado me va a quedar 0,92 miligramos. Y ya está. Veamos, por ejemplo, el caso D. En el caso D me piden transformar 137 milímetros a metros. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Esta misma tablita que yo escribí acá con los prefijos se la podemos aplicar a unidades de longitud. Entonces acá tendríamos metro, decímetro, centímetro, milímetro. Y para el otro lado tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro. En este caso yo quiero transformar milímetros a metros. Entonces, arranco en los milímetros y tengo que hacer 1, 2, 3 saltitos. Entonces, a este número, la coma, cuando el número no tiene coma, eso significa que la coma está al final. Entonces tenemos que desplazar esa coma 1, 2, 3 lugares y me va a quedar 0,137 metros. Y ya está hecha la transformación. Veamos qué pasa en el caso F. En el caso F yo quiero transformar 1/4 litro a mililitro. Lo primero que tengo que hacer es expresar esta fracción como un número decimal. 1 dividido en 4 es 0,25. Entonces yo quiero transformar 0,25 litros a mililitros. Y entonces acá, en esta tablita, los prefijos también se los podemos aplicar a unidades de capacidad. Acá tenemos litro, decilitro, centilitro, mililitro. Y para el otro lado tendríamos decalitro, hectolitro, kilolitro. En este caso yo quiero transformar litros a mililitros. Entonces tengo que correr la coma 1, 2, 3 lugares hacia la derecha. Entonces acá voy a correr la coma 1, 2, 3 lugares y me va a quedar 250 mililitros. Veamos otro ejemplo. Veamos el caso G. En el caso G, yo quiero transformar 180.000 milímetros cuadrados a metros cuadrados. Ahí lo que tenemos es una unidad de longitud, pero elevada al cuadrado. Fíjense que de milímetros a metros yo tengo 1, 2, 3 lugares a la izquierda. Pero como la unidad está elevada al cuadrado, cada uno de esos lugares vale por 2. Entonces, en realidad, en un caso como este, voy a tener que correr la coma 2, 4, 6 lugares hacia la izquierda. Entonces, acá me va a quedar 2, 4, 6 lugares y la coma va a quedar delante del 1. Entonces, me va a quedar 0,18 metros cuadrados. Veamos el caso K. En el caso K, yo quiero transformar 18.200 milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. En este caso, la unidad de longitud está elevada al cubo. Entonces, cada lugar de la tabla vale por 3. Yo quiero pasar de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. En la tabla es un lugar, pero como esto está elevado al cubo, en realidad van a ser 3 lugares. Entonces acá vamos a tener, la coma está al final, 1, 2, 3 lugares, esto me va a quedar 18,2
centímetros cúbicos. Bien, veamos el caso L. En el caso L, nosotros queremos transformar 250 centímetros cúbicos a litros. El volumen se puede expresar en una unidad de longitud elevada al cubo, o bien en litros, o algunas de las subunidades del litro, mililitro, hectolitro, la que yo quiera. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar centímetros cúbicos a litros? Para eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que un litro equivale a un decímetro cúbico. Entonces, transformar a litros es equivalente a transformar a decímetros cúbicos. Entonces, acá es como que yo quiero transformar los 250 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Entonces me fijo en mi tabla y veo que de centímetros a decímetros hay un lugar a la izquierda, pero como la unidad está elevada al cubo, vale por 3 lugares. Entonces la coma que está acá al final la tengo que desplazar 3 lugares a la izquierda y me va a quedar 0,25 decímetros cúbicos o bien 0,25 litros. Esa sería la respuesta. Bien. Voy a borrar el pizarrón, así les puedo explicar algunos de los otros puntos. En los últimos dos casos del problema 1 que quiero desarrollar, aparece más de una unidad. Por ejemplo, en el caso M, tenemos que transformar 13,6 gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Cuando tenemos unidades en el numerador y también en el denominador, ya no podemos simplemente correr la coma. ¿Cómo vamos a proceder en ese caso? En primer lugar, voy a tener que conocer la equivalencia entre gramos y kilogramos por un lado y entre centímetros cúbicos y metros cúbicos por otro lado. Nosotros sabemos que un kilogramo, la coma estaría acá, para pasar a gramos serían 1, 2, 3 lugares a la derecha. Entonces esto me quedaría igual a 1000 gramos. Y por otro lado, la equivalencia entre metros cúbicos y centímetros cúbicos, fíjense que un metro cúbico, para transformarlo a centímetros cúbicos, tendría que correr la coma 3, 6 lugares. No nos olvidemos que cuando la unidad está elevada al cubo, cada lugar de la tablita vale por 3. Entonces serían 3, 6 lugares para pasar de metro cúbico a centímetro cúbico. Por lo tanto, un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer ahora con esas equivalencias? Para transformar, como yo tengo unidades en el numerador y unidades en el denominador, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por los dos miembros de la equivalencia correspondiente. Es decir, yo voy a multiplicar por 1 kilómetro y voy a dividir, voy a multiplicar por 1 kilogramo y voy a dividir en 1000 gramos. Entonces acá multiplico por 1 kilogramo y divido en 1000 gramos. De esa manera el gramo se cancela y me queda la unidad, digamos, de masa en kilogramos. Y por otra parte, también voy a multiplicar y dividir por los dos miembros de esta equivalencia. En este caso voy a dividir en 1 metro cúbico y voy a multiplicar por 1.000.000 de centímetros cúbicos. De esa manera los centímetros cúbicos se cancelan y me queda que esto se va a expresar como 13,6 dividido en 1000 y multiplicado por 1.000.000. El resultado va a ser 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ese sería el resultado final. ¿Cómo nos damos cuenta de los dos miembros de la equivalencia? ¿Cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? En este caso, el miembro que tiene el gramo, sí o sí lo tenemos que poner en el denominador para que pueda cancelarse con este. Y en la otra equivalencia, el miembro que tiene los centímetros cúbicos lo tenemos que poner arriba para que se cancele con este.
Si lo hiciéramos al revés, no se nos cancelaría la unidad vieja y no nos quedaría la unidad nueva. Veamos otro ejemplo. Veamos el caso O. En el caso O, yo quiero transformar 100 kilómetros por hora a metros por segundo. Esta es una unidad de velocidad. El kilómetro por hora no pertenece a ningún sistema de unidades, pero se utiliza mucho, y el metro por segundo pertenece al sistema internacional. Entonces, para poder hacer la transformación, necesitamos la equivalencia entre kilómetros y metros. Nosotros sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y por otro lado, necesitamos la equivalencia entre horas y segundos. 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Voy a escribir la cantidad que yo quiero transformar, son 100 kilómetros por hora, y voy a multiplicar y dividir por los dos miembros de la primera equivalencia. Como acá el kilómetro me aparece arriba, este kilómetro lo voy a colocar abajo. Entonces voy a decir 1 kilómetro equivale a 1000 metros. De esa forma este kilómetro se cancela con este. Y como acá la hora me aparece abajo, el miembro que tiene las horas lo voy a escribir arriba. Acá va a ser 1 hora dividido en 3600 segundos. Entonces me va a quedar que se cancela esto, y para encontrar el resultado tendría que hacer 100 por 1000 dividido en 3600. Y eso ya va a estar en metros por segundo, que es la unidad a la que yo quería llegar. Bueno, vamos a pasar ahora al problema número 2. En el problema 2, el enunciado me pide exprese en notación científica las siguientes cantidades. Entonces, por ejemplo, en el 2b tenemos la vida media de un hombre, y me dice que la vida media de un hombre es 1000 millones de segundos. Entonces, recordemos que un número está expresado en notación científica cuando se escribe como el producto entre un número que tiene un solo dígito en la parte entera, comprendido entre 1 y 9, y una potencia de 10. Y para llevar este número a la notación científica, yo tengo que desplazar la coma hasta que me quede un dígito distinto de 0 en la parte entera. La coma, cuando no está escrita en el número, se sobreentiende que está al final. Entonces yo voy a tener que desplazar la coma 3, 6, 9 lugares. Entonces, en notación científica, esto sería 1 por 10 a la 9 segundos. Recordemos que el exponente al que aparece elevada la potencia de 10 es el número de lugares que yo corrí la coma. Y cuando el número es mayor que 1, ese exponente es positivo. Entonces esto en notación científica se escribe como 1 por 10 a la 9 segundos. Veamos otro ejemplo. El caso F, por ejemplo, me da el tamaño del virus de la gripe. El tamaño del virus de la gripe me dice que es 0,00012 milímetros. Yo quiero llevar esto a la notación científica. Entonces, la coma que está ubicada acá, la tengo que desplazar 1, 2, 3, 4 lugares hasta que me queda un dígito distinto de 0 en la parte entera. Entonces acá, al desplazar la coma 1, 2, 3, 4 lugares, me va a quedar 1,2 por 10 a la menos 4 milímetros. El exponente corresponde a la cantidad de lugares que yo desplacé la coma, y como este número es menor que 1, el exponente me quedó negativo. Recuerden que cuando mi número de partida es grande, en la notación científica el exponente va a ser positivo, y cuando el número es chiquitito, menor que 1, el exponente en la notación científica va a ser negativo. Pasemos ahora a algunos ejemplos del problema 3. Acá me dice, exprese en metros y en notación científica las siguientes longitudes. En el caso A, lo que tenemos es el poder de resolución de un microscopio electrónico, que sería la menor distancia
que yo puedo apreciar a través del microscopio. Ese poder de resolución, acá me dice que vale 0,001 micrómetro. Acá nos está apareciendo un prefijo que no aparecía en esta tablita. En la teoría yo les di a qué equivale cada uno de los prefijos que le pueden aparecer. El micro en particular corresponde a 10 a la menos 6. Un micro de cualquier unidad va a ser 10 a la menos 6 de esa unidad. Yo podría tener un micrometro para ser 10 a la menos 6 metros. Un microgramo van a ser 10 a la menos 6 gramos. Entonces, lo único que tengo que hacer acá para transformar a metros es reemplazar el prefijo por la potencia de 10 a la que corresponde. Entonces acá me va a quedar 0,001 por 10 a la menos 6 metros. Lo que hice es reemplazar el micro por la correspondiente potencia de 10. Ahí ya lo transformé al número a metros. Pero el problema también me pide que además de transformarlo a metros, lo expresemos en notación científica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Este número que está acá adelante lo vamos a tener que escribir a su vez en notación científica. Para llevarlo a notación científica voy a correr la coma 1, 2, 3 lugares hasta que me quede un dígito distinto de 0 en la parte entera. Entonces, esta partecita va a ser 1 por 10 a la menos 3. Y acá copio la segunda parte, por 10 a la menos 6 metros. Acá tengo un producto de potencias de la misma base. Cuando yo tengo un producto de potencias de la misma base, los exponentes se suman. Entonces acá me va a quedar 1 por 10 elevado a la menos 3 más menos 6, que sería a la menos 9. Y recién ahí tenemos nuestro número expresado en metros y en notación científica. Veamos otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, el caso D. En el caso D, el problema me da el radio del Sol y me dice que el radio del Sol es 700.000 kilómetros. En este caso yo también tengo que expresar esta distancia en metros y además llevarla a la notación científica. Para pasar los kilómetros a metros, puedo correr la coma porque tanto el kilómetro como el metro aparecen en esta tablita. Entonces puedo correr la coma 1, 2, 3 lugares. O también puedo recordar que un kilo equivale a 10 a la 3. Y entonces directamente puedo reemplazar este kilo por 10 a la 3. Lo vamos a hacer de las dos formas. Primero corriendo la coma. Entonces acá vamos a tener 700.000. Para pasar de kilómetros a metros, hemos dicho son 1, 2, 3 lugares. Corro la coma 3 lugares a la derecha y eso equivale a aumentar 3 ceros. Y entonces ahí me quedaría el número ya expresado en metros. Y ahora, para llevarlo a la notación científica, yo tendría que correr la coma que está al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares y dejarla atrás del 7. Entonces me quedaría 7 por 10 a la 8 metros. Y ese sería mi resultado. La otra forma de hacerlo, es decir, yo voy a reemplazar este prefijo kilo por su equivalencia como potencia de 10. Entonces este kilo lo voy a expresar como 10 a la 3. Y entonces yo tendría 700.000 por 10 a la 3 metros. Ahora, este número lo llevamos a la notación científica. La coma hasta el final serían 1, 2, 3, 4, 5 lugares a la izquierda. Entonces esto sería 7 por 10 a la 5, sería esta parte, por el 10 a la 3 metros que teníamos. Acá, como tengo un producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes y el resultado final va a ser 7 por 10 a la 8 metros. Lógicamente, por cualquiera de los dos métodos, ya sea corriendo la coma o reemplazando el prefijo, llegamos al mismo resultado. Ahí tenemos nuestro resultado expresado en metros y en notación científica. Bien, voy a borrar el pizarrón para poder seguir con otros ejercicios. Y veamos.
Del mismo ejercicio 3, un ejemplo más. En el caso F, en el caso 3F, tengo el diámetro de un glóbulo rojo animal, me dicen que es 0,0007 centímetros. Y yo lo quiero llevar a metros y además expresarlo en notación científica. Entonces, primero vamos a transformar los centímetros a metros. Para eso tengo que correr la coma 1, 2 lugares a la izquierda. Entonces, acá me quedaría. La coma estaba acá, la corro 1, 2 lugares, me va a quedar por acá. Ahí ya transformé los centímetros a metros y ahora completo con los ceros que me hagan falta. Ahí ya transformé los centímetros a metros. Y ahora este resultado, que ya está expresado en metros, lo voy a transformar a notación científica. Y para eso la coma la desplazo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hasta dejar un dígito distinto de 0 en la parte entera. Entonces esto equivale a 7 por 10 a la menos 6 metros. Y ese sería el resultado final. Una cuestión importante es que al final del trabajo práctico van a tener, ahí tienen todas las respuestas de los diferentes problemas. Cuando la pregunta es una respuesta, cuando la respuesta es numérica, la respuesta aparece acá. En este caso, este era el problema 3F, y efectivamente acá me dice que la respuesta es 7 por 10 a la menos 6 metros. Eso para que ustedes puedan completar solos el práctico y puedan ir controlando. Bien, pasemos al problema número 5. Algunos ejemplos del problema 5. En el problema 5 me dice, indique el número de cifras significativas de las siguientes cantidades. Recordemos que la cantidad de cifras significativas, habíamos visto en la teoría, que es la cantidad de cifras que se han podido medir y que se conocen con una precisión aceptable. Por ejemplo, en el caso C, nuestra medición es 0,825 metros. Yo tengo que indicar, esto es el resultado de una medición, yo tengo que indicar ese resultado cuántas cifras significativas tiene. Recordemos que los ceros que se encuentran a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 nunca son significativos. Me sirven únicamente para posicionar la coma decimal. La regla que yo les había dado en la teoría es que podemos venir desde la izquierda cuando encontramos la primera cifra distinta de 0, que en este caso es este 8, esa cifra y todas las que sigan a la derecha van a ser significativas. Entonces acá venimos desde la izquierda, encontramos el 8, que es la primera distinta de 0, el 8, el 2 y el 5, los tres son significativos. Por lo tanto, esta medición tiene 3 cifras significativas. Veamos otro ejemplo. En el caso E, nuestra medición es 54,00 kilogramos. Entonces, aplicamos la misma regla. Venimos desde la izquierda, la primera cifra distinta de 0 que encontramos es este 5. Ese 5 y todas las cifras que sigan a la derecha van a ser significativas. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Los ceros a la derecha sí son significativos, en cambio los ceros a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 no son significativos. Los ceros a la izquierda van a desaparecer cuando nosotros hagamos un cambio de unidad. En cambio, los ceros a la derecha no pueden desaparecer. No es lo mismo haber medido 54 kilogramos que haber medido 54,00 kilogramos. Porque significa que yo medí las décimas y me dio 0. Medí las centésimas y me dio 0. En cambio, si mi resultado fuera 54 kilogramos, quiere decir que yo medí las decenas, medí las unidades, pero no tengo idea cuánto vale el número que sigue después de la coma, porque no lo medí. Podría ser 1, podría ser 5, podría ser cualquier valor. Entonces, la cantidad de cifras significativas es diferente en esta expresión y en esta expresión.
En este caso, para el ejercicio que nos daba el enunciado, tenemos ahí 4 cifras significativas. Veamos un ejemplo más, el caso F. En el caso F tenemos 0,03080 litros. Entonces acá aplicamos la misma regla y decimos, si venimos desde la izquierda, la primera cifra que encontramos distinta de 0 es este 3. Ese 3 y todas las cifras que sigan a la derecha van a ser significativas. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 cifras significativas. De nuevo les repito, los ceros a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 no son significativos. En cambio, los ceros a la derecha de la primera cifra distinta de 0 sí son significativos. ¿Qué pasa en una situación como el caso L? En el caso L, la cantidad está expresada en notación científica. Entonces tenemos 1,30 por 10 a la 32 átomos. Cuando mi número está expresado en notación científica, las cifras significativas se cuentan en este coeficiente. La potencia de 10 no tiene nada que ver con la cantidad de cifras significativas. Esto puede estar elevado a cualquier potencia y eso no va a influir en la cantidad de cifras significativas de esta cantidad. Solamente me tengo que fijar en el número que multiplica a la potencia de 10. Entonces, en este caso yo vengo desde la izquierda, la primera cifra que encuentro distinta de 0 es este 1, entonces tengo 1, 2, 3 cifras significativas. En este caso tenemos 3 cifras significativas. Bien, vamos a continuar. Les voy a dar como ejemplo el problema 11. No, primero el 8. Primero vamos a hacer algunos ejemplos del problema 8. Borro esto. En el problema 8, el enunciado me dice: a continuación se muestran los resultados de un conjunto de mediciones con sus correspondientes incertezas o cotas de error. En cada caso, indique si el resultado está expresado correcta o incorrectamente, y en el caso de resultados incorrectos, corríjalos cuando sea posible. Bueno, como habíamos visto en la teoría, cuando uno hace una medición en un laboratorio, el resultado de la medición nunca es un número, siempre es un intervalo. Entonces, por ejemplo, en el caso 8A, el resultado de la medición, que en este caso se ha medido un tiempo, es 23,12 más menos 0,2 segundos. ¿Qué significa ese resultado? Quiere decir que este término que está sumando y restando es lo que vamos a llamar la incerteza o la cota de error. Entonces quiere decir que este 1 yo no lo conozco con mucha precisión, porque puede ser, digamos, el verdadero valor de la cantidad que yo quería medir va a estar entre 23,12 más 0,2 y 23,12 menos 0,2. Eso igual vamos a ver en el próximo video de teoría, les voy a explicar bien esto de la cota de error. Cuando nosotros expresamos el resultado de una medición, entonces siempre va a aparecer lo que llamamos un mejor valor y una incerteza o una cota de error. Pero al escribir esto, yo les había dado una serie de reglas. En primer lugar, la cota de error solo puede tener una cifra significativa. Y eso sí se está cumpliendo acá, porque este 0 a la izquierda no es significativo. Tenemos como única cifra significativa este 2. Entonces se está cumpliendo esa regla. Pero la segunda regla que habíamos visto es que el orden decimal de esa única cifra significativa del error tenía que coincidir con el orden decimal de la última cifra significativa de la medición. Fíjense que acá no coincide, porque el orden del error es de las décimas de segundo, y acá tenemos cifras hasta las centésimas de segundo.
Entonces, este resultado está incorrectamente expresado. ¿Cómo hago para corregirlo? Bueno, voy a tener que redondear este 23,12 a un número con menos cifras y voy a tener que eliminar la última cifra. Entonces, la corrección sería que t es igual a 23,1 más menos 0,2 segundos. Ahí ese 12 lo redondeo a 1 porque el número que sigue es menor que 5. Si este numerito hubiera sido 5 o mayor que 5, ya me hubiera quedado 23,2. Lo hubiera tenido que redondear para arriba. Ahí está correctamente expresado el resultado de la medición. Veamos el ejemplo B. En el caso B, se ha medido una longitud y esa longitud es 64,713 más menos 0,0002 metros. Bien, acá de nuevo el error está expresado correctamente, porque el error o la cota de error tiene una única cifra significativa. Pero fíjense que esa cifra significativa es la cuarta cifra decimal, mientras que en la medición me está faltando esa cuarta cifra decimal. Algo ha pasado ahí, pero esta medición no está correctamente expresada, está mal, me está faltando una cifra. En este caso, suponiendo que yo he medido bien el error, yo corregía esto y hacía un redondeo, entonces me quedaba digamos, con una última cifra del orden de las décimas, igual que el error. Pero acá yo no sé qué cifra se habrá medido, digamos, la cuarta cifra decimal, no sé qué cifra es porque no me aparece. Entonces esto no lo puedo corregir. Suponiendo que el error está bien escrito, esto no lo puedo corregir porque no sé qué cifra tendría que agregar acá. Si alguien en un laboratorio hace esta medición, tiene que repetir la medición para ver cuánto valía la cifra que se está olvidando. Entonces, esta está mal expresada, pero no la podemos corregir por falta de información. Y en el caso C, tenemos una masa que es 343 más menos 0,2 kilogramos. El error está expresado bien, con una única cifra significativa, pero de nuevo, el orden del error es del orden de las décimas de kilogramo, y acá la última cifra medida es del orden de las unidades. Me está faltando la primera cifra decimal. Entonces esto está mal expresado y tampoco lo vamos a poder corregir, porque no sabemos, suponiendo que el error ha estado bien medido, no sabemos qué cifra seguirá acá. Ahí hay que repetir la medición para poder corregir esto. Bien. Y por último, vamos a ver el problema 11. Esta semana tienen que tener resuelto hasta el problema 11. A partir del 12 ya corresponde a la semana que viene. Veamos qué dice el 11. Dos estudiantes realizan mediciones en un laboratorio. El estudiante A mide la densidad de un líquido. Entonces, el estudiante A mide densidad. A la densidad la vamos a representar con la letra griega delta y obtiene una densidad de 13,6 más menos 0,1 gramo por centímetro cúbico. El estudiante B mide una longitud y obtiene que la longitud es 1,35 más menos 0,05 milímetros. Entonces, acá me dice, diga cuál de las dos mediciones fue de mejor calidad y explique claramente qué criterio utiliza para la comparación. Bueno, para comparar la calidad de dos mediciones se puede utilizar lo que hemos llamado el error relativo o el error relativo porcentual. El error relativo porcentual de la medición del estudiante A sería 100 por el error con que ha medido la densidad dividido en el valor de la densidad. 100 por 0,1 dividido en 13,6. Entonces el error relativo porcentual para la medición del estudiante A, lo voy a calcular con la calculadora y va a ser 100
por 0,1 dividido en 13.6. Y eso me da aproximadamente 0,7. El error relativo se lo expresa también con una única cifra significativa. O sea que esta medición tiene un error del 0,7%. Y lo mismo voy a hacer para la medición del estudiante B. La medición del estudiante B va a tener un error relativo porcentual que va a ser 100 por 0,05 dividido en 1,35. Entonces, si yo calculo este error porcentual, me daría 100 por 0,05 dividido en 1,35. Y me da 3,7, prácticamente un 4%. Entonces, a ver, lo controlemos de nuevo. Sí, está bien. Entonces, fíjense que la medición del estudiante B ha sido hecha con un error del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que la cota de error es el 4% del valor medido. En cambio, el estudiante A midió con un error del 0,7%, menos del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que la cota de error es el 0,7% del valor medido. La mejor de las mediciones es la que tiene menor error porcentual, o sea, la del estudiante A. El estudiante B ha medido con un error porcentual más grande, por lo tanto su medición es de peor calidad que la que realizó el estudiante A. Bueno, con eso terminamos y ustedes tienen que completar el trabajo práctico hasta el problema 11 y la semana que viene vamos a ver la teoría y algunos ejemplos de la segunda mitad del práctico.